Creo que arranquemos una serie de temas que creo que son importantes. Entonces vamos a hablar hoy o vamos a hacer una introducción acerca de el Espíritu Santo. Entonces permítame, voy a compartirles mi pantalla y vamos entonces a hablar hoy acerca de el Espíritu Santo y lo que Él nos ha permitido para este tiempo. Les había dicho que es importante que hagamos este estudio del Espíritu Santo porque de una u otra manera a veces hay baches, vacíos que quedan en el corazón de las personas y hay que desmitificar algunas cosas para poder entender realmente quién y por qué el Espíritu Santo. Entonces, como les decía, voy a compartir mi pantalla, regálenme un segundo y vamos a empezar entonces. Listo, entonces, espérenme un segundo que ya empecemos a compartir. Espérenme. Segundo, también. Ok, listo. Entonces, como les decía, vamos a empezar a trabajar acerca del Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, para poder entrar debemos definir quién es el Espíritu Santo. Algunos han pensado que el Espíritu Santo es solo una fuerza, que es la fuerza activa del Señor. Pero lo que no han entendido es que el Espíritu Santo es Dios. Y lo que hizo Jesús fue, después de que Él partió hacia el cielo, dejárnoslo como consolador. Pero la Biblia nos enseña que Él está desde el principio. Cuando nos vamos a Génesis capítulo 1, podemos saber que Génesis capítulo 1 nos habla acerca de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el inicio de la creación, vamos a ver que la presencia de Dios Todopoderoso, de ese Shaddai, va a estar con nosotros ahora, representado en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? Entonces, ojo con esto, porque algunos no entendemos que una vez que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo, que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, la Biblia nos dice que nosotros somos habitación de Dios, que nosotros somos habitación del Espíritu Santo. De hecho, la primera carta de Corintios capítulo 13, versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, una de las mitos que debemos entender, que debemos romper mejor, es que algunos piensan que el Espíritu Santo, una vez que yo recibo a Jesús, se va. No. La Biblia nos enseña que hay algo que se llama la llenura del Espíritu Santo y hay algo que entristece al Espíritu Santo cuando no hacemos las cosas conforme a su corazón. Pero aún así el Espíritu Santo siempre, a partir de que usted crea en Jesús, va a estar con usted. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Lo que hace la diferencia es quién vive en comunión con el Espíritu y quién no. Entonces, ojo con esto. Quiero compartirles algo y el porqué de este tema que creo que el Señor me venía inquietando y es, en la madrugada, yo le decía a mi esposa que había tenido un sueño muy difícil y ese sueño era que había unas vadillas y yo estaba con ella y con mis abuelos y mis abuelos por parte de mamá, o sea, mis abuelos maternos, de una u otra manera, ellos estaban consintiendo, mi abuela estaba consintiendo una de las ladillas. Para los que de pronto no saben qué es una ladilla, es una especie de cocodrilo pequeño, y ella lo consentía, pero yo en el sueño me sentía intranquilo. Y entonces yo le decía a mi abuelita, abuelita, ya no la consienta más, y veía que mi esposa también estaba muy cerca a las ladillas, cuando de repente una de ellas intenta comerse a mi esposa. Entonces, antes de eso recuerdo, había un hombre que ya se lo había comido un caimán muy grande y le abrieron digamos que el pecho al caimán
y el hombre se veía por el este. Cuando yo vi eso, uno intentó atacar a mi esposa, entonces le dije a mi esposa, ya no más, nos vamos. Y empecé a decirle a todo el mundo, nos vamos, tenemos que irnos de aquí. Yo me levanté muy exaltado y recuerdo tanto que más o menos eso fue como hacia las 3 o 4 de la mañana. Yo oraba y pues después a las 5 tuvimos nuestro acostumbrado tiempo de oración con algunos que esta mañana estuvieron. De hecho, estuvimos 13 personas. Entonces, dentro de mis oraciones, no sé si ustedes lo notaban, que yo oraba por las zorras pequeñas. Y bueno, mi esposa me decía, oremos porque puede ser algo que nos quiera atacar, etcétera. Bueno, yo no soy supersticioso, sin embargo, creo que ese sueño me estaba tratando de decir algo. Y desde la mañana que yo estaba pensando en este tema del Espíritu Santo, una de las cosas y con la que vamos a finalizar, ustedes se van a dar cuenta es, y yo me preguntaba, ¿yo realmente soy guiado por el Espíritu Santo? Yo sé que el Espíritu Santo está en mí. Yo sé que yo soy templo del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que el que peca contra su propio cuerpo, contra el mismo Señor peca. Porque claro, somos templo del Espíritu. Pero entonces, recuerdo tanto que, bueno, me fui a distribuir lo de los helados. Llega un momento entonces en el que tenía que ir a llevar unos helados a Lucero Alto, eran casi 200.000 pesos en producto. Yo me los traje en la bicicleta eléctrica, dejé la bicicleta al frente del carro y resulta que vine por las llaves muy afanado, muy angustiado porque pues ya iba contra el tiempo para que el helado no se derritiera. Cuando de repente yo enciendo el carro, prendo el aire y el carro se le cierra la puerta un poco. Cuando me doy cuenta, el carro quedó totalmente cerrado. Yo vine aquí angustiado a decirle a mi esposa, amor, se me cerró el carro, no sé qué voy a hacer. Pensé en un alambre, me llevé un alambre porque como estaba la puerta medio cerrada, pues intenté moverla, abrir la puerta, sin embargo no pude. Cogí la bicicleta, me fui a buscar un cerrajero de carros, que eso es casi imposible. Eso es casi como buscar un ladrón, pero bueno, no estoy diciendo que los que puedan abrir carros sean pertinentes a eso, ¿no? Sin embargo, no lo conseguí. Pensé en una bujía para romper el vidrio, porque eran mis últimas opciones cuando una muchacha me dice, ¿por qué no lo rompe con un martillo? Yo dije, pues sí, ¿para qué voy a comprar una bujía? Miren lo que hace la angustia. Y yo vine acá y entonces yo le dije a mi esposa, no lo voy a romper. Sin embargo, mi esposa me decía, no lo vayas a romper. Y yo ya iba abajo con el martillo en la mano. Cuando me encontré al vigilante, le dije al vigilante del conjunto, tengo que romper el vidrio, no me vaya a denunciar por eso, porque de todas maneras es mi carro y pues tengo que romperlo y de pronto va a salir en las cámaras que lo voy a romper con un martillo. Sin embargo, el vigilante muy especial me dice, no, don Eduardo, no lo vaya a romper, ese vidrio le cuesta como 200.000 pesos, espere que todo tiene solución. Para no hacerle largo el cuento, otro vecino me ayudó a abrirlo con una pita. Yo nunca había visto abrir un carro con una pita, él lo abrió eh, y cuando lo abrió, yo entré al carro y lo primero que dije fue, me desesperé. Miren toda esa vuelta que yo hice, estaba dispuesto aún a romper el vidrio y yo le decía al Espíritu Santo en medio del carro ya encerrado, dándole gracias obviamente. Yo le decía, hay momentos donde uno no se deja guiar por el Espíritu. Y yo sentía en mi corazón que lo que yo tenía que haber hecho era haber orado y haberle pedido a Dios su dirección. Me hubiera evitado ir por allá, volver, de una u otra manera que mi familia me viera exaltado. Y el milagro más grande es que llegué hasta el Lucero Alto, hasta Juan Pablo, y ni un solo helado se había derretido después de casi hora y media de estar por fuera el helado de la nevera. Eso, para los que conocen de helados, no es natural ni normal. Creo que Dios hizo un milagro y en medio de ese milagro quería darme una lección. Y creo que hay momentos en la vida y sobre todo cuando viene la angustia en la que deberíamos decirle al Espíritu Santo, toma el control de X o Y situación. Y quiero hablarles esto con toda sinceridad
porque creo que todos pasamos momentos difíciles y a veces no nos detenemos a pensar y a decir, Espíritu Santo, direcciona mi vida. Espíritu Santo, ¿tú quieres que yo haga esto? ¿Tú quieres que yo haga aquello? Es increíble ver en muchos pasajes de la Escritura cómo el Espíritu Santo, por ejemplo, le dijo a Pablo y Silas, no quiero que vayas a este lugar, quiero que vayas a otro. Es impresionante ver que nosotros tenemos al Espíritu Santo y no nos damos cuenta que Él habita en nosotros. Por eso algunos de nosotros tenemos el espíritu opacado. No es que el Espíritu Santo no esté, Dios está en nosotros. Pero a veces corremos tanto y nuestro afán es mucho que no nos sentamos y no nos detenemos a pensar que el Espíritu Santo quiere direccionar nuestros pasos. Entonces, lo primero que yo quiero que usted entienda es que a partir de que usted recibió a Jesús en su corazón, la Biblia nos enseña que usted y yo nos volvemos templo del Espíritu de Dios. Hay unos que parecen unas iglesias pequeñitas, otros tal vez parecemos unas catedrales, pero sin embargo, la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Entonces, lo primero que usted debe entender es que el Espíritu de Dios habita en nuestra vida. Lo segundo que debemos entender por parte del Espíritu Santo en la vida del creyente es que Él nos hace una nueva criatura. Eso se llama regeneración. ¿Qué es la regeneración? Juan 3:5, y los que están viendo fundamentos, creo que ayer hablaron un poco sobre la salvación. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, y recuerde que muchas cosas en la Biblia son símbolos, y vamos a ver muchos símbolos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de símbolos, estamos hablando de que el agua es símbolo de la palabra. O sea, el que no nace de la palabra de Dios y del Espíritu, y ese Espíritu está en neum, está como rúa en el hebreo, y ese Espíritu está con mayúscula. Y hoy le quiero enseñar algo. Cuando usted vea Espíritu en la Biblia con E mayúscula, es Espíritu Santo. Cuando lo ve con E minúscula, se refiere al Espíritu que habita en los hombres o a cualquier otra clase de espíritu. Pero cuando es espíritu en mayúscula, nos habla de nacer en el Espíritu Santo. Si esto no pasa, dice que no se puede entrar en el reino de Dios. Entonces, lo que nos enseñaba Jesús es que teníamos que tener un nuevo nacimiento por la palabra y por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es el que nos convence de todo pecado, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, a partir de que nosotros conocemos a Jesús, a partir de ese momento, nosotros nos volvemos templo. Pero también empezamos una nueva carrera. ¿Qué significa eso? Que a partir de Jesús hacia atrás, la Biblia dice que Dios ya no tiene memoria de eso. ¿A partir de cuándo seremos juzgados? A partir del momento que conocemos a Jesús y vamos hacia adelante. ¿Listo? Entonces, lo segundo que usted y yo debemos entender es que Él nos hace nuevas criaturas. Entonces, primero, Él habita en nosotros. El Espíritu Santo, Dios habita en nosotros. 2, nos hace nueva criatura. ¿Sí? 3, nos convence de pecado. No sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos donde usted siente en su corazón que no debe hacer X o Y cosa. O tal vez usted hace algo y usted se siente mal. La Biblia nos enseña que el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Entonces, ¿por qué nos hemos arrepentido? Porque Él un día nos convenció de que éramos pecadores y necesitábamos a Jesús. ¿Sí? Entonces, dice, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, la Biblia nos enseña que quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. ¿Por qué usted un día tomó la decisión de seguir a Jesús? Porque usted se convenció que usted era un pecador y que yo era también un pecador. Por eso yo también un día tomé la decisión de arrepentirme. Entonces, cuando usted de pronto siente allá algo que le dice no lo haga, muy seguramente es el Espíritu Santo hablando a su vida y diciéndole por ahí no.
¿sí? Por ahí no. No sé si ustedes han estado en momentos difíciles y de verdad usted, el Espíritu Santo le habla y le dice, no te metas por ahí. ¿Mm? Hace unos días yo sentí en mi corazón y se lo compartí a mi esposa que yo quería sacarle el duplicado de la llave del carro, pero nunca me imaginé que realmente tenía que sacarla, ¿sí? ¿Por qué me pasó todo eso también? Porque yo nunca tuve una llave del carro, ¿sí? Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que nuestra comunión con el Espíritu Santo debe ser plena. Él es Dios, Él vive en nosotros, Él habita en nosotros, Él quiere hacernos vivir una vida en el Espíritu. Entonces, a ver, si usted en un momento determinado está haciendo algo y no siente paz, usted siente que hay algo que no está bien, es el Espíritu Santo que tal vez lo está llevando a decirle, por ahí no es, por ahí no es. ¿Mm? 4. El Espíritu Santo, según lo que la Escritura nos enseña, es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Juan 16:13 dice, por cuanto venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Es el Espíritu que nos va a guiar a toda verdad. Si usted se siente confundido por alguna cosa, lo mejor que puede hacer y lo mejor que yo puedo hacer es ir sobre las rodillas y decirle, Señor, llévame y muéstrame toda verdad. ¿Usted quiere saber algo que le están ocultando? Mire, hermano, póngase sobre sus rodillas, que el mismo Dios lo va a llevar a toda verdad. Alguna vez, recuerdo tanto que yo no estaba haciendo algo bien, y mi esposa sintió en su corazón venir sobre sus rodillas. Y ella todos los días se levantaba como a las 3 o 4 de la mañana y empezaba a orar. Y oh Dios, que es soberano, alguna vez yo no estaba haciendo algo bien y el Señor se lo reveló sin que yo me diera cuenta. Y Dios me mostraba que Él nos lleva a toda verdad. Y quiero motivarlos a que usted de pronto, en lugar de pronto, en el caso de esposos, ser todo celoso y paranoico, ¿por qué no le dice al Espíritu Santo, Señor, siempre llévame a toda verdad? Manténme la verdad. Guarda a mi esposo en la verdad. Guarda a mi esposa en la verdad. Creo que eso es una oración que todos deberíamos hacer, aún por nuestros hijos. Señor, que nuestros hijos nunca nos oculten nada, que ellos siempre puedan caminar en la verdad. ¿Qué dice la verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién puede guiarnos a toda verdad? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Sí? Alguna vez recuerdo tanto que una de las cosas que me pasaba en el trabajo es que se estaban perdiendo algunas cosas. Y recuerdo tanto que yo fui un día sobre mis rodillas y le dije, Señor, ¿qué es lo que pasa? Porque se están perdiendo algunos alimentos. Y mucha gente empezaba a hablar, ¿no? Ustedes saben que empieza el chisme de corrido. Sin embargo, yo me acuerdo que yo todos los días en la mañana llegaba a mi oficina y le decía, Señor, se están perdiendo cosas y esta comida es de los niños. Alguna vez, recuerdo tanto, sin darme cuenta, entré a la cocina y una persona no se dio cuenta que yo había entrado y finalmente pude saber por qué se estaban perdiendo las cosas y tuve la bendición de hablar con esa persona y reconvenirla para que dejara de hacer eso. El Señor es el que nos guía a toda verdad. Eso dice su palabra. Obviamente, también nos va a llevar a la verdad de Cristo, sin duda alguna. 5. Glorifica a Jesucristo y le enseña al creyente, dice Juan capítulo 16, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo y enseñar al creyente. Usted no se ha dado cuenta que hay muchas personas que dicen, oiga, es que yo no entiendo la Biblia. Y no se ha dado cuenta que hay otras que antes de leer la Biblia piden la guía del Espíritu Santo. Y creo que eso es una oración correcta. Antes de leer la Biblia deberíamos orar y decirle, Señor, revélate a mi vida. Yo quiero que esta lectura que voy a hacer hable a mi vida.
¿Y se acuerdan del loco? Leo, observo, ¿cómo lo aplico? Y oro. Eso es parte de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida. Cuando leo, Él puede abrir mi entendimiento para cuando vuelva a observar, saber qué me enseña ese texto y orar para que ese texto se haga una realidad en mi vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. 6. Le reviste de poder, y creo que esto es lo más importante, bueno, de las cosas más importantes, que el Espíritu Santo habla sobre la vida en el creyente. Mire lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Recibiréis qué? Poder. En el griego es dunamis. Dunamis es poder. De ahí viene la palabra dinamita. Dunamis es el poder que se abre, que estalla, que se hace presente. De ahí a que hayan tomado la palabra dinamita. Entonces, es importante entender que el poder de Dios realmente es dinamita en nuestra vida. Es el poder de Dios emergiendo. Y por eso algunos creen que el Espíritu Santo solo es una fuerza activa del Señor. Y vuelvo y repito, no. Lo que pasa es que tener al Espíritu Santo es garantía de tener poder. ¿Poder para qué? Poder para que el Señor sea glorificado. Poder para sanar a los enfermos. Poder para orar y que Dios haga en favor de otros. Orar para que hayan señales, milagros y prodigios. ¿Sabía usted que su oración tiene poder? Por más sencilla que sea, su oración tiene poder. Por eso es que el creyente ora en todo tiempo, porque usted no sabe qué puede hacer su oración, ¿sí? Usted no sabe hasta qué punto su oración pueda tocar el corazón de Dios. Por eso, siempre que tenga la oportunidad de orar por una situación, una persona, hágalo, hágalo, porque usted no sabe hasta qué punto el Señor va a respaldar su oración, ¿sí? Es necesario entender que aquí oramos los unos por los otros. Es necesario entender que aquí muchas veces vamos a necesitar que otro ore, pero también va a haber momentos donde nosotros seamos los que oremos porque hay personas que necesitan nuestra oración, ¿sí? Entonces es muy importante. Y miren lo que dice la Escritura. Y me seréis, ¿para qué es ese poder? Para que nosotros seamos testigos de ese poder. ¿En dónde? En Jerusalén. Jerusalén representa su casa. Entonces, el Espíritu Santo quiere manifestarse primero ¿en dónde? En su casa. En Judea, o sea, en sus vecinos. ¿Sí? En Samaria, o sea, en su contexto de pueblo, de nación. Y después hasta lo último de la tierra. Entonces, lo que debemos nosotros entender es que el Señor nos da poder para que Él sea glorificado. Cuando veamos los dones y el fruto del Espíritu Santo, ustedes se van a dar cuenta que es supremamente especial el empezar a ver cómo se manifiesta el Espíritu Santo, que eso lo veremos el día sábado. Y el 7. Entonces, lo séptimo es la santificación. ¿Listo? Y ya habéis sido lavados, ya habéis santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y el poder del Espíritu de nuestro Dios. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, una de las cosas que yo quiero que usted entienda es que el Espíritu Santo vino para precisamente podernos dar una unidad con Él y una unidad con el Espíritu Santo. Yo, algo que le estoy pidiendo a Dios es que mientras que estamos viendo y estamos estudiando acerca del Espíritu Santo, es que ustedes y yo lo podamos sentir y lo podamos experimentar.
que usted pueda ver sanidades, que usted pueda ver milagros, que usted pueda ver prodigios, que usted pueda ver señales. Yo le pido al Señor que el Espíritu Santo se manifieste sobre usted, que el Espíritu Santo se manifieste sobre mí. Ahora, lo que nos enseña la Escritura es que Dios quiere que nosotros tengamos una comunión con el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo puede obrar de maneras que usted no se imagine. Y antes de que finalice esta primera partecita, ojalá me alcance el tiempo, cuando le hablo de que Dios nos lleva a toda verdad, quiero hablarles algo de que me pasó a mí en Medellín. En Medellín alguna vez estaba predicando un domingo en un barrio que se llama, Espíritu Santo, se me olvidó. Bueno, un barrio popular de Cali, perdóneme, Cali. Y entonces estábamos en Cali, en Marroquín. Tenía que ir de Marroquín 1 a Marroquín 2. Y pues allá el transporte no es como acá. Acá usted ve en las tablas que va para la 68, y dice Compensar, Venecia, bueno. No, en Cali se conocen los buses o las rutas por colores. No sé si todavía será así. Y me dijo la pastora de Marroquín 2, coja un crema y oro y bájese en Marroquín 1. Pues es como si usted viniera de otra ciudad y le dijeran, vaya, coja Transmilenio, bájese en tal estación y coja un F no sé qué, y bájese en la otra y en la E bájese en tal. O sea, puede que las indicaciones sean correctas, pero usted igual corre cierto riesgo. Yo cogí el bus crema y oro, creo yo, sin embargo no llegué a Marroquín 2. Y recuerdo tanto que cuando yo llegué a la iglesia de Marroquín 2, después de preguntar, hacer y buscar, yo me subí al púlpito y yo sentí una presencia de Dios sobrenatural. Y le dije a la iglesia, ¿ustedes sienten esto? Y la iglesia me decía, sí, amén, se siente espectacular. Y resulta que me acuerdo tanto que enseñé sobre sanidad interior y fue glorioso, hermanos. Hubo unas liberaciones, hubo personas que volvieron a la posición fetal porque los habían rechazado cuando eran niños. Hubo personas que pudieron perdonar a personas que parecían imperdonables. Y bueno, fue una bendición. Resulta que yo tenía que predicar en la tarde el mismo tema en Marroquín 1. Yo me volví en otro crema y oro, pero volví, me perdí. Yo salí de la primera iglesia como a la 1 de la tarde, yo predicaba a las 4 y duré 3 horas perdido. Me pasó lo mismo que en la mañana. Cuando llegué a la iglesia Marroquín 1, volví y me perdí. Se va a caer la llamada, nuestra reunión. Les pido que por favor entremos a la segunda parte cuando se caiga esta. Entonces, resulta que cuando llegué a Marroquín 1, volvió a pasar lo mismo que en la mañana. Y lo que pasó fue que llegué exclusivamente para coger el micrófono y empezar a enseñar. La pastora me decía, hermano, usted casi no llega. Le dije, no, pastora, llevo 3 horas perdido. Sin embargo, vuelvo y repito, igual que en la mañana, llegué a coger el micrófono y a predicar. Se sintió algo muy especial y muy bonito. Creo que el Espíritu Santo también hizo cosas sobrenaturales. Yo sentí en mi corazón cerrar los ojos. Y cuando yo cierro los ojos y yo dije, en el nombre de Jesús se reprende todo espíritu de muerte, yo recuerdo tanto que yo escuché un ruido como si se movieran muy duro las sillas. Y dentro de ese mover de las sillas, bueno, terminó la administración, todo. Y cuando yo me acerqué a mis compañeros de la escuela misionera, me dijeron, ¿usted vio lo que pasó? Y le dije, la verdad, no. Yo lo único que sé es que Dios hizo cosas muy lindas. Me dijo, sí. Pero usted no escuchó el movimiento de sillas. Y le dije, sí, sí lo escuché. Y me dijeron, lo que pasa es que llegó un tipo a la iglesia con un revólver. Y él, cuando usted estaba orando, le apuntó. Y cuando usted dijo en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de muerte, el tipo se volvió loco y se salió de la iglesia. Y eso fue lo que hizo que hubiese un escándalo y unos gritos y que las sillas se movieran como estrepitosas porque alguna gente salió de la iglesia. Cuando ellos me contaron eso, yo fui sobre mis rodillas y le decía al Señor, tú eres soberano. Y le decía al Señor, tú guardaste mi vida. Porque si tal vez hubiera tenido los ojos abiertos,
quién sabe yo qué hubiera hecho. Pero yo sentí del Señor cerrar mis ojos y simplemente orar. Y miren lo que Dios pudo haber hecho. Y algunos podrían decir que esto es muy fantasioso, pero algunos de los que están aquí han sido testigos de cómo Dios se ha movido y manifestado en la vida de nosotros en muchas de estas cosas que yo les comparto hoy. Si Viviana Elaine recuerda su encuentro, ella puede recordar cuánta gente fue liberada, y dentro de las liberaciones que vimos como una mujer se le movía el estómago como si tuviera una serpiente adentro, y era un espíritu de muerte que pudimos reprender. ¿Por qué les hablo de estas cosas? Cuando uno tiene una comunión con el Espíritu Santo, eso es garantía. Eso es garantía de que vamos a vivir una vida en plenitud en el Señor. Cuando los discípulos empezaron a conocer realmente a Jesús, cuando empezaron a vivir en el Espíritu Santo. Hoy nosotros tenemos esa misma oportunidad. Y yo quería primero empezar este estudio del Espíritu Santo mostrándoles a ustedes cuáles son las operaciones del Espíritu en la vida del creyente. Pero vamos a hablar de qué hace el Espíritu Santo en la tierra, qué hace el Espíritu Santo en otras dependencias. Y yo quiero finalizar con este texto hablándoles acerca de lo que dice él. Y dice Gálatas 5, 16, 24. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Y eso que yo quiero enseñarles a ustedes hoy, grupo de Sinaí. Dejen que el Espíritu Santo guíe su vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Saben por qué uno a veces vuelve a pecar? Porque no vive una plenitud con el Espíritu Santo, y por eso hay una derrota continua contra el pecado. Pero si aprendemos a vivir en el Espíritu Santo, mire lo que dice la Biblia, entonces no dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. El 17 dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que está contra la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, en su vida, todos los días va a haber una batalla, porque está el Espíritu Santo por un lado, pero por el otro está su carne. ¿Sí? Entonces la carne a usted le va a decir, no ores. Y el Espíritu le va a decir, sí, ora. Yo no sé si usted se acuerda del Chapulín Colorado. Este era de mis héroes favoritos. Cuando se veía en una situación de peligro y decía, sí voy, no voy. Y la lucha de la carne y el espíritu es igual. Ora. No, mejor no ores. No sé si usted ha visto en las series animadas al diablito a la izquierda y al angelito a la derecha. Y el angelito diciéndole, venga, no haga esto. Y el diablito diciendo, no, no, sí hágalo. Así es más o menos la figura entre la carne y el espíritu. Entonces, una de las cosas que usted debe entender es que todos los días usted va a tener esa lucha. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. No podemos ser personas carnales. De ahí nace el término no sea carnal. No seas carnal, mano. No seas carnal. Entonces, una de las cosas que usted debe entender es que usted debe ser espiritual, no carnal. Y mire lo que sigue diciendo el texto. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley. No estamos diciendo que se deja cumplir la Escritura, no. Pero lo que sí nos quiere enseñar Pablo es que cuando nosotros vivimos en el Espíritu, es el Espíritu el que nos guía a hacer todas las cosas bien. ¿Sí? Entonces yo quiero que ustedes entiendan en esta noche, Grupo Sinaí, que nosotros necesitamos vivir guiados en el Espíritu. ¿Sí? Alguna vez recuerdo tanto que yo le pedí al Señor
por mis hijos. Y creo que una de mis oraciones insistentes al Señor es por la vida de mis hijos. ¿Mm? Pero una de las cosas que yo le he pedido al Señor es que mis hijos sean guiados por el Espíritu de Dios. Yo le pido todos los días al Señor, me guíe por su Espíritu. Quería compartirles todo lo que me pasó hoy, porque no me detuve un momento a decirle, Espíritu Santo, ¿cómo abro este carro? O Espíritu Santo, ¿qué hago para X o Y cosa? Y creo que cuando nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, es cuando tomamos malas decisiones. Es cuando nuestro corazón se afana. ¿Y qué es lo que nos acabó de enseñar el texto que les enseñé en la clave espiritual? Eso. Acuérdense lo que, como encabezaba ese texto. Ese texto decía, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Mm? Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Yo creo que todos tenemos que, sin excepción, aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Mm? Y creo que este es un tiempo donde el Espíritu Santo quiere hacerse manifiesto en nuestras vidas y Él quiere que lo aprendamos a conocer. ¿Mm? Entonces, yo quiero cerrar este tiempo con una canción que a mí me gusta mucho. Y yo quiero que usted la escuche. Y yo quiero que todos estos días, cuando estemos hablando del Espíritu Santo, tengamos la oportunidad de escucharla. ¿Mm? Y yo le voy a pedir al Espíritu Santo que en este tiempo se muestre sobre usted y sobre mí. ¿Mm? Creo que este es un buen tiempo para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y quiero que usted pueda escuchar esta canción y darle el sentido de lo que yo creo que el Señor quiere en este tiempo para Sinaí. Y es que aprendamos a vivir en el Espíritu Santo. Entonces, quiero que si usted puede, allá donde está, cierre sus ojitos y escuche esta canción. Y le digamos, Señor, yo quiero ser guiado por ti. ¿Qué tal si en esta noche le decimos así? Si le decimos, Señor, yo quiero aprender a conocerte. Señor, yo quiero aprender a dejarme guiar por ti. Dios, en esta noche yo te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí, por estas 16 o más personas que hay conmigo en esta noche. Hemos empezado un tema muy especial, que es el Espíritu Santo. Y yo te pido, Señor, que tu gracia, que tu bendición estén con nosotros hoy.